Entrevistas en Página 16 Radio. Bueno, bienvenidos y saludos a todos a los que nos están acompañando. La saluda la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿está bien dicho? Así ¿No me es. falta ningún área? No, está muy bien. Bien, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá estamos trabajando un poco. En carácter de ministra y de candidata a diputada nacional. Así es, sí, sí, Bien, sí. bien. ¿Cómo le tiene la campaña? Bien, bien, con mucho recorrido, mucho trabajo territorial, Ujú. muy lindas reuniones con los vecinos, muy contento también por el recibimiento y haciendo mucha docencia respecto de estas elecciones, Sí. porque bueno, es importante también aprovechar este tiempo como para revalorizar el rol del Poder Legislativo en la política argentina Ujú. y sobre todo el rol de la legislatura nacional en estos tiempos. Así que en ese sentido, mucha docencia sobre la votación. Un mensaje que cuesta mucho, ¿no? Porque analizábamos incluso fuera de aire, decir, estamos acostumbrados a votar modelos de país y lo graficamos o lo llevamos a una imagen presidencial. Sí, sí. ¿No? Voto Sí, presidente, sí, el resto. Un país presidencialista. Ujú, Sí, ujú. sin embargo, así como se hace evidente aquí en la provincia de Misiones el rol protagónico que tiene la Cámara de Diputados y cómo a través de distintas leyes nos va generando las condiciones para desarrollar ciertas áreas de la vida de los misioneros. Bueno, de la misma manera, el Poder Legislativo a nivel nacional tiene un rol importantísimo. Ujú. Y los misioneros queremos realmente posicionar al bloque misionerista con una impronta bien nuestra, sobre todo para que sea realmente la voz de todos los ciudadanos, que es lo que nos están pidiendo en estas reuniones y estas charlas. Lo que nos pide el misionero es que realmente cada una de las bancas del Congreso de la Nación sirva para que lleguen a la provincia de Misiones respuestas a los planteos y a las necesidades que se tienen aquí. Ya lo habrá dicho muchas veces, pero ¿qué cambió después de las elecciones de las PASO con respecto a lo que es hoy la elaboración del mensaje? Es decir, bueno, esto es lo que nosotros buscamos, esto es lo que nosotros queremos. Sí, sí, las PASO sirvieron como una cuestión de realidad muy importante. Nosotros siempre decimos que reconocemos lo que faltó para las PASO y faltó explicar mucho, faltó acercarse mucho a cada vecino para explicar el porqué de la boleta corta, cuál es el argumento para sostener la importancia de cada una de estas bancas que se renuevan, que son 4, y por qué es importante que ese voto vaya como voto de confianza a la boleta de la renovación, y nuestro compromiso también, tanto de Diego como de Nito, Chela y mío, de realmente ser la voz de los misioneros en el Congreso. Y la explicación necesita diálogo, necesita el diálogo cara a cara. Los resultados de las PASO fueron muy contundentes, tanto para presidente y vice, como lo que sucedió con la cantidad de votos nulos y en blancos que hubo para la categoría de diputados. Sí. ¿Y eso lo evaluaron como un error, como una equivocación en las técnicas de votación? En la forma en que el mensaje nuestro no llegó para que el misionero pueda ir a votar con confianza, porque la intención del voto estuvo, ¿no? Y es lo que nos dicen los vecinos, pero yo les voté a ustedes. Entonces allí hay que intensificar mucho esta explicación de por qué ese voto fue invalidado y por qué esa categoría de diputados nacionales superpuesta es la que hay que corregir en estas elecciones el 27 de octubre. Sin embargo, después de las PASO, el mensaje es mucho más claro, ¿no? Incluso se ven en la cartelería, en la publicidad que andan dando vuelta, de que ya se acompaña directamente a la fórmula de Fernández. Bueno, porque el pueblo ha definido de manera contundente y la renovación siempre respeta la voz del soberano.
y en ese sentido, bueno, es importante, además por el hecho de que es un proyecto al que fuimos invitados y convocados como provincia, porque desde los distintos espacios, desde la figura del gobernador, desde el vicegobernador electo, que ha tenido y está teniendo un papel protagónico muy importante, siendo invitado por el propio Alberto Fernández a participar de reuniones de trabajo y algunas incluso en el exterior, que ya significan un valor importante para la provincia y para los fines ambientalistas de nuestra provincia y las políticas de Estado en relación al combate contra el narcotráfico y al tema de las adicciones. Y desde los equipos técnicos también, porque los distintos ministros también estamos participando de reuniones y foros de trabajo donde podemos plantear la voz de la provincia de Misiones y las expectativas que tenemos los misioneros para la próxima gestión. Es decir, que ya hay equipos de trabajo que están funcionando, si se quiere, pese al resultado electoral, digamos que todavía es incierto. Pero son equipos de trabajo que ya estamos trabajando en políticas públicas en distintas áreas. En lo personal mío se trata justamente de reuniones y trabajo relacionados con el tema educativo, claro, con los temas que ocupan y preocupan para la agenda educativa de cara a los próximos años y con elaboración de documentos técnicos que por un lado plantean el estado de situación de la jurisdicción, pero también la proyección de ideas a futuro, ¿no? Otro desafío que se planteó, y ya seguramente vamos a tocar un poco el tema de educación, porque Misiones en algunos aspectos es disruptiva, ¿no? Pero tanto desde el aspecto educacional como del educando también, ¿no? Sí. Otro de los aspectos que por estos días se está hablando mucho es el tema del endeudamiento de la Argentina y la redistribución de recursos, ¿no? Sí. Es como que hay un nuevo planteo, o podría haber un nuevo planteo con un eventual gobierno de Fernández, de la distribución de recursos hacia las provincias. ¿Qué plantea Misiones en ese sentido? Sí, en primer lugar, adhiere absolutamente a un concepto de país verdaderamente federal y a la necesaria mirada de descentralización de las políticas nacionales que reconfigura totalmente la situación. No es lo mismo sentirse en la periferia que sentirse protagonistas del desarrollo de políticas. El NEA y el NOA en ese sentido tenemos mucho para reclamar con respecto a la distribución de los recursos y bueno, de eso se trata justamente, de buscar en esta nueva reconfiguración cómo podemos consolidar nuestra identidad misionerista y cómo desde esa consolidación de la identidad misionerista, sin renegar de nada, sino muy por el contrario, poniéndola en valor, cómo podemos proyectarnos hacia el resto del país y aportar al resto del país, claro, lo que tenemos, que ya desde el punto de vista económico aportamos y mucho, como la octava economía del país, casi la séptima. Pero también tenemos mucho para aportar desde lo educativo, desde la innovación, desde lo cultural, desde las políticas ambientales, desde las políticas destinadas a los pequeños agricultores, desde las cuestiones vinculadas a la salud, que tienen una impronta fuertemente descentralizada en nuestro proyecto misionerista y que son políticas que se van instalando en el largo plazo, ¿no? Así que en ese sentido esa redistribución a nosotros nos encuentra como muy esperanzados para poder recomponer muchas áreas que se han visto por ahí debilitadas en estos últimos 3 años y medio, pero también para proyectar hacia futuro, porque bueno, siendo una provincia joven, hay mucho por hacer. La escuché decir varias veces hablar de la educación como una herramienta de inclusión. Sí. ¿Cómo define este concepto? Sí, absolutamente. La posibilidad de que a través de la educación
cualquier ciudadano de cualquier punto de la provincia de Misiones tenga exactamente las mismas oportunidades y posibilidades, y cualquier sujeto pueda sentirse protagonista de su propio aprendizaje, pensando fundamentalmente en las posibilidades y no tanto en las limitaciones que cada uno tiene, sí. porque limitaciones realmente tenemos todos, y uno de los principales ejes por los cuales la educación misionera está siendo considerada educación de vanguardia, además de las cuestiones de articulación e inclusión de las tecnologías, tiene que ver con la consideración del sujeto y con cómo los maestros y profesores hemos ido modificando nuestro propio esquema de pensamiento y nuestro paradigma de trabajo de aquel viejo esquema de las discapacidades a un esquema verdaderamente inclusivo donde todos tenemos distintas capacidades. ¿Y en qué cambia? Porque uno piensa, a ver, graficar todo eso en un aula, es decir, a ver, yo soy de la educación del profesor, el docente adelante, y esto como que atraviesa, ¿no? Como Totalmente. que es transversal a ese sistema educativo, un sistema educativo compuesto por el profesor y el alumno. Reconfigura todo porque hablar de una educación inclusiva es incluso pensar en el rol que tienen las escuelas especiales dentro del sistema educativo, o el rol que tienen, por ejemplo, los CEMUS, los Centros de Educación Musical, o los CEF, los Centros de Educación Física, que se articulan absolutamente, y por eso hacemos tanto hincapié en la capacitación de los docentes, porque de la mano de la capacitación y la actualización del docente vienen estos proyectos institucionales, donde los chicos, por ejemplo, con discapacidad y demás, con un proyecto pedagógico individual armado en articulación entre la escuela común, la escuela especial y la familia, tranquilamente pueden transitar su trayectoria escolar con las adecuaciones necesarias, pero incluidos en una escuela común para todos, ¿no? Ahora, vuelvo a graficar esto. Digo, el docente lo acepta, decir, no, yo debo capacitarme, debo prepararme porque hay un nuevo modelo que me va a atravesar, que me lo va a llevar por delante, digamos, ¿no? De alguna manera. Tengo que saber manejar esta herramienta. Sin lugar a dudas. Hay buena aceptación, digamos. Sí, por supuesto que cada uno tiene sus tiempos. Esto no se puede imponer. Claro. Sino que hay que trabajarlo de abajo hacia arriba, como decimos siempre con los equipos, los directores de nivel, los directores de modalidad, los equipos técnicos que tienen a cargo la formación situada, el gabinete psicopedagógico interdisciplinario, sobre todo en la escuela secundaria, porque el formato de escuela secundaria que tenemos en la Argentina está fuertemente encasillado, materia por materia, asignatura por asignatura, y esto especialmente en la etapa de los adolescentes, para que verdaderamente vuelvan a estar incluidos todos, y tenemos que trabajar mucho porque hemos mejorado mucho los índices de deserción, pero nos falta y en eso somos conscientes. Bueno, allí hay que trabajar mucho sobre la verdadera inclusión, y el profe, el maestro, cambió su chip y ya no piensa que él es el maestro de los niños normales, entre comillas. Él es maestro, y es maestro de todos, porque ¿quién dice quién es normal y quién no lo es? Ese modelo mental que después se traduce en modelos de acción es lo que lleva mucho tiempo modificar y transformar. Y además porque va teniendo distintos formatos, no es lo mismo la escuela rural de grados acoplados que la escuela del centro de Posadas que tiene multitudinaria cantidad de alumnos. Pero también por no solamente por la infraestructura, por el lugar en sí, sino por el contexto, ¿no? Totalmente. Económico que vive el chico en ese lugar. Sin lugar a dudas, y por el tipo y estilo de comunicación que hay entre la escuela y la familia. Claro. ¿Y cómo metemos en esto a la innovación y a la tecnología? ¿O qué trazos y son misiones en ese sentido? Y bueno, es algo bastante simple, pero complejo a la vez. Es la idea de pensar la innovación con la gente adentro.
Sí. O sea, la innovación no es un modelo que viene copiado de otros lugares extraños a los que casi nadie conoce. Sí se toman en cuenta esos modelos como referenciales, digamos. Claro, para analizarlos, para estudiarlos, para ver qué componentes hubieron allí que lo hicieron verdaderamente innovador para aquel contexto. Pero acá en Misiones, los maestros y los profesores están innovando desde su propia realidad. Uh-huh. Entonces, esa realidad que es riquísima, porque la verdad que la provincia de Misiones tiene una riqueza cultural increíble, sí, debe ser única, uh-huh, en el país, con la multipluriculturalidad y lenguajes diversos que hay. Desde esos contextos, los maestros y los profesores se están animando a diseñar sus propias experiencias didácticas. Uh-huh, uh-huh. Y las diseñan, las ponen en práctica, las evalúan en las jornadas de formación situada, uh-huh, reciben la opinión y el comentario y la observación crítica de sus pares. Y lo que estamos promoviendo mucho es que eso se sistematice, porque también nos quejamos los docentes de que siempre consumimos materiales escritos y procesados por otros. Entonces, ajá, una de los pilares fundamentales de la innovación es la capacidad, y que la tienen los docentes, solamente que se tienen que animar y demás, de sistematizar su práctica, investigarla. O sea, crear contenidos. Exacto. Sí. De cualquier temática, contenidos, digamos. Educativos que tienen que ver con cómo se traduce la enseñanza de la lengua, de la matemática, de cierto contenido de historia, de geografía, en el contexto específico de Misiones. Uh-huh, uh-huh. Como decimos nosotros, innovación a la misionera. Bien. Se me viene a la mente un chico, ¿no? Estamos muy lejos ya de eso, pero digo, chico sentado en el aula, ¿hoy se aburre? Sí, se siguen aburriendo, por eso tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Lo que sí está sucediendo mucho es que al poner el docente el centro en el protagonismo del propio alumno, constructor de su propio proceso de aprendizaje, se modifica mucho el formato de dar clases. Uh-huh. Esas clases a las que estábamos acostumbrados, de todos los chicos sentados escuchando al mismo tiempo, tienden a ir desapareciendo, por suerte, uh-huh, y en su lugar empiezan a aparecer modelos de clases bastante disruptivas, uh-huh, trabajando por proyectos, uh-huh, donde en vez de la consigna tipo ejercicio, hay una consigna más de situación problemática que amerita distintas maneras de solucionar. Sí. Entonces, el debate, la confrontación, el trabajo en equipo adquieren un lugar fundamental. Y la explicación, y bueno, esa explicación le podemos ir derivando a las tecnologías, ¿no? Porque justamente la vez pasada, y esto tiene que ver con una cuestión muy, muy, muy específica, ajá, y muy de ruidos de padres, ¿viste? Sí. Y decían, estoy cansado que mis chicos vayan al colegio a escuchar, a no sé qué, y traen cientos de tareas. Tiene la verdad que ser es que al los padres revés. Se pasan resolviendo tareas, ¿viste? Sí. Toda la tarde para que el chico finalmente al otro día sistemáticamente haga lo mismo, ¿no? Y estoy de acuerdo con esos padres, uh-huh, estoy totalmente de acuerdo. Justamente el modelo de aula inversa, uh-huh, plantea ese darle vuelta a la clase, uh-huh, y el momento de la clase, que es el momento donde está el maestro, el profesor, con el grupo de alumnos, ¿para qué se usa? Uh-huh, claro. Si la información que se transmite ahí, tranquilamente la pueden escuchar con los papás en los celulares, en las computadoras, en la televisión o donde fuera, o leer un material con los papás en la casa, pero la resolución de eso, ¿no? El trabajo práctico, como dicen los chicos, eso se tiene que resolver en la escuela, porque allí es donde está el conocimiento circulando entre los pares y con el experto, que es el profesor, que puede orientar, puede ayudar a resolver, puede confrontar para que esa hipótesis de trabajo sea más sólida y demás. Y bueno, me vuelvo 2 segundos más a la campaña, que es lo que nos toca por estos días, ¿no? Índices de pobreza, desempleo, confrontación entre dos modelos nacionales. ¿Es difícil de hablar
educación en este contexto, ¿no? Sí, pero es fundamental. Uh-huh. Es fundamental porque es la herramienta transformadora de la realidad sin lugar a dudas. Uh-huh. No hay que escatimar esfuerzos en apostar, en invertir, en trabajar sobre la educación como la herramienta fundamental para salir de la situación. Uh-huh. Y la escuela como la institución social que materializa la educación y que en este momento de situación de crisis sigue siendo el referente social de muchas comunidades a donde se acuden, ya no solo para que los chicos desarrollen el currículum de nivel primario, secundario, lo que fuera, sino fundamentalmente como un espacio de encuentro para resolver las problemáticas de necesidades básicas que hay que resolver en este momento. Más que nunca hay que seguir apostando a la educación. Bien. Ivonne Aquino, entonces, candidata a diputada nacional, ministra de Educación, gracias por haber estado. Muchísimas gracias por la invitación. Éxitos. Gracias.